Padre, te damos las gracias por este hermoso día. Cuánto nos llenamos de gozo al entrar en tu casa y poder contemplar tu belleza y poder adorar tu nombre y exaltar a Cristo por encima de todo. Señor, te suplicamos ahora que tú nos des tu bendición en esta mañana y en especial queremos como iglesia interceder por la salud de Frances, especialmente por esta cirugía importante que ella estará sometiéndose. Bendice a los médicos, guíalos y que cualquier cosa allí que ellos deban sanar y curar, oh Padre, que ellos puedan hacer un trabajo excelente y que la salud sea plenamente devuelta a nuestra querida Frances. Rogamos tu gracia y tu ayuda en estas cosas. También te suplicamos ahora, Padre, que tú abras nuestros oídos y ablande nuestros corazones para recibir tu verdad. Te rogamos que tu gracia nos enseñe hoy y seamos amonestados por tu palabra. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. La Biblia habla de orando juntos unos por otros. Bueno, quiero también manifestar mi alegría por los que nos visitan hoy, algunos que por un tiempo estuvieron lejos, como nuestra querida hermana Felicidad, que ya se incorporó este domingo, damos gracias a Dios por ella, y orando por la hermana Milagros, que sale para la República Dominicana, viaje de salud también con su madre para atender asuntos familiares. Así que el viernes, si Dios lo permite, está encaminando sus pasos a esa hermosa isla y allí a estar con sus familiares y ayudándole en todo. Vamos a la escritura, vamos a Hechos el capítulo 2, si me acompañan. Vamos a leer un par de textos que aparecen en el capítulo 2 y al final del capítulo 43 en adelante, 2:43 en adelante. Saquen sus notas, saquen sus lápices. Me encanta ver cuando ustedes sacan sus hojitas para anotar y sus lápices para apuntar. Y yo aquí chequeando quién lo hace y no lo hace. No se asusten, pero saquen sus hojitas para poder marcar los textos importantes, los principios de vida. Miren lo que Lucas está diciendo en este pasaje, que es extraordinario esta experiencia que vivieron los hermanos del primer, lo que algunos llaman la iglesia primitiva. Escucha esto. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, y ese es un texto que usted tiene que tener marcado en rojo en su Biblia, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Y dice allí, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No hay dudas que cuando uno lee esta descripción, cuando nosotros los pastores, cuando los creyentes leen este pasaje, hay como una especie de en el corazón, wow, esa es la iglesia que anhelo tener. Esa es la iglesia que anhelo ver. Esa es la iglesia a la que me gustaría pertenecer. Este es el resultado de lo que la gracia de Dios ha hecho en estos hombres y mujeres que fueron alcanzados por el Evangelio. Es decir,
esta descripción está hablando de estos 3,000 que se convirtieron, más estos 120 que ahora están experimentando estos dulces frutos de la gracia de Dios. Definitivamente que cuando uno lee este pasaje, uno entra como en un estado de: esto es lo que anhelo para mi vida, esto es lo que deberíamos tener. Y es interesante porque la primera cosa que se destaca en el texto es que había una auténtica presencia del poder de Dios en esta iglesia. Hermanos, y déjame decirte algo, eso no se puede falsificar. Uno puede tener en un culto emociones, uno puede tener en un culto elementos que hagan a uno saltar de la silla, uno puede tener muchas cosas, pero lo que no se puede falsificar es la presencia, auténtica presencia del poder de Dios en nuestras vidas. Y lo que nosotros vemos aquí es exactamente eso. Si ves el texto, mira cómo Lucas empieza diciendo: y sobrevino, ¿qué? Temor a toda persona. Y uno dice: wow, de eso se trata. Justamente, no solamente que la iglesia como tal, uno de los frutos de la gracia de Dios en nuestras vidas es ese santo temor. Cuando uno conoce a Cristo realmente, cuando uno viene a la fe, cuando uno abraza por medio de la fe a Cristo, la primera cosa que uno aprende es ese temor. Uno por primera vez ve su pecado y dice: ay de mí. Cuando uno recuerda a Isaías en el templo y aquella visión majestuosa, dice: vi yo al Señor. ¿Cuál fue la expresión de Isaías? Él dijo: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Señor. Es imposible para alguien que ha sido alcanzado por la gracia no experimentar este santo temor. Y uno se da cuenta de cuán osado fue uno en el pasado. Cómo uno pecaba y alteraba los mandamientos de Dios y ponía su boca contra el cielo y ofendía al Padre y vivía una vida como si nada hubiera pasado. Nos acostábamos muy tranquilos, sin pensar que estábamos literalmente pendientes de un gran precipicio donde pudiéramos eternamente perder nuestras almas. Pero ¿qué pasó cuando Cristo entró en tu alma? ¿Qué pasó cuando Cristo te alcanzó? Que empezaste a ver y a entender lo que significa temor. Y mira, nota que el texto dice: sobrevino temor a toda persona. Es decir, no solo a los santos, no solo a los que ahora, cuando piensan en Dios, cuando consideran a Dios, no lo consideran como un Dios fuerte, importante y grande, no, sino como el Todopoderoso a quien se debe temer. No, pero también el texto dice que fue a toda persona, porque aún los que estaban fuera de la iglesia quedaron sobrecogidos de temor. Así que este temor fue en dos direcciones. Uno, para edificar el corazón de los santos, y otro para mostrarles al pueblo cuán lejos estaban ellos de ese Dios que debía ser temido. Y esta evidencia del poder de Dios fue una de esas cosas que mostró al pueblo que lo que estaba sucediendo con la iglesia no era de origen humano. Ellos pudieron observar, dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, quiero diferenciar entre ese temor santo y el temor que el hombre común experimenta. No sé si ustedes saben que los especialistas
de la conducta humana, los que son llamados psicólogos y psiquiatras, han identificado más de 780 temores. Bueno, de hecho, debo decir que la palabra temor aquí es la palabra en el griego phobos, de donde viene nuestra palabra muy conocida, fobia. ¿Han oído esa palabra? Pero esta palabra fobia en el hombre común, estos temores del hombre común tienen un origen real. ¿Cuál ustedes creen que son el origen de estos temores? ¿Dónde está el origen de estos temores? Bueno, en el pecado de nuestro primer padre. ¿Ustedes recuerdan cuán grato era para Adán tener comunión con Dios? ¿Cómo Dios descendía en las tardes para tener comunión con su creación, con Adán y Eva, y disfrutar de la presencia de Él? ¿Qué sucedió cuando Adán pecó contra ellos? ¿Qué dice la Escritura? Que Él se escondió de Dios. No solo que tuvo vergüenza, lo cual obviamente nos muestra que estos temores tienen su raíz en el pecado. Estas inseguridades del hombre común, que el hombre común vive hoy, tienen su raíz en el pecado de Adán. Y es sorprendente, hermanos. Es sorprendente. Estoy hablando de que hay aproximadamente, según los especialistas, 780 fobias, alguna de ellas que uno dice realmente ridículas. Aquí yo tengo en mi lista algunas de estas que ustedes se van a sorprender. Por ejemplo, escuche esta. Esta es difícil de leer, pero voy a tratar. Hay una fobia que se llama hexaconisiojexacontalesafobia. Eso no fue en ruso, ¿no? Eso se llama fobia al número 666. Bueno, usted dirá, no, bueno, cuando yo trabajaba para AT&T hace unos años atrás, vendiendo planes de larga distancia, ustedes no se recordarán porque algunos que nacieron hace un poco de tiempo no entenderán esto. La única compañía autorizada para hacer negocios en la Florida en cuanto a telefonía era Bell South. No sé si recuerdan. AT&T solo podía tener planes de larga distancia y no le permitía a Bell South usar las líneas de AT&T. O sea, era una locura. Así que nos dieron la comisión AT&T de ir a estos centros de ventas, Supermercado Presidente, por ejemplo, mi hermana y yo íbamos al Supermercado Presidente a vender planes para que la gente tuviera planes de larga distancia. Y el 6, ¿qué mes es el 6? Enero, febrero, marzo. Junio 6 del 96 estaba yo trabajando ese día en la tarde. Cuando entró una señora a llenar la aplicación, nota que en la fecha del contrato dice 6/6/96. Ahí habían ya 3/6. La señora, cuando iba a poner su firma en el contrato y vio la fecha, los 3/6 en el contrato, dio un salto para atrás, me miró, me clavó los ojos y me dijo, ese es el número del diablo y yo no lo voy a firmar. Perdí una venta. Ahí perdí una venta. Esa fobia exagerada al 666 tiene ese nombre. Pero hay otras cosas como por ejemplo la xantofobia con X, miedo al color amarillo. Oiga esta. Turofobia, miedo al queso. Somnifobia, miedo a dormir. Pero no sé si notas qué difícil debe ser para una persona que tenga temor de cerrar sus ojos y dormir. ¿Ustedes se imaginan el tormento de la vida de una persona que está extremadamente cansada, pero tiene miedo a dormir? Todas estas inseguridades son fruto del pecado. ¿Sabe lo que la Escritura dice cuando habla de Cristo como la mayor expresión del amor de Dios? Que el que ama echa fuera el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Ahora la pregunta es, ¿cómo distinguimos esta fobia entonces
de este temor del cual la Biblia habla? Bueno, porque la primera, la que es obviamente resultado de nuestro pecado, es una fobia destructiva. La otra y exclusiva, es decir, te mantiene alejado de Dios. La otra fobia, asombrosamente, es constructiva y te acerca a Dios. Cuando sientes ese respeto hacia Dios, ese santo temor, cuando tú te acercas a Él sabiendo que no te estás acercando a alguien como tú, que Él es el 3 veces santo, al igual que le pasó a Isaías, reconoces tu pecado, recibes su redención y entonces entiende lo que la Escritura enseña. Entiendes que Él es digno de ser temido. Hermanos, ¿y cuál es el problema cuando no le temes a Dios? ¿Cuál es el problema? Obviamente, si no le temes a Dios, ¿qué te va a detener? Puedes tener los hábitos formados por la costumbre, ¿verdad? Hoy es domingo. ¿Qué se hace el domingo en la mañana? Voy a la iglesia, ¿verdad? Así que vienes a la iglesia. Me voy a acostar. ¿Cuál es la costumbre? Leer la Biblia antes de dormir. Pero ¿qué pasa si esas cosas se hacen sin el debido temor a Dios? Que se convierten en un arma de doble filo, porque entonces en vez de tener verdadera adoración, lo que tenemos es verdadero legalismo. Yo hago estas cosas por costumbre, pero no significan nada en mi vida. Y es el peligro que nosotros corremos cuando nosotros vivimos nuestras vidas sin experimentar ese santo temor de Dios. Alguien dice, bueno, eso es común para los demás creyentes. Yo imagino que los líderes y los pastores deben ser gente muy temerosa de Dios. Bueno, si ves conmigo el libro de Malaquías, y te quiero invitar allí por un minuto para que veas conmigo este pasaje. Es el último libro antes del Nuevo Testamento, así que será fácil para ti encontrarlo si partes de Mateo hacia atrás. Quiero que notes esta conversación entre Dios y sus representantes. No estamos hablando aquí de Dios y cualquier gente común. Estamos hablando de los que representan a Dios, la autoridad espiritual de Dios en el pueblo. Y escucha esto, en el capítulo 1, hay una conversación donde Dios está haciendo ciertas preguntas. Y empieza Dios diciendo en el verso 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, esa es la pregunta que Dios hace, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice quién, ¿ves el texto? ¿Quién lo dice? Dice Jehová. ¿Quién es el que conoce los corazones? Hermanos, el hombre puede ser engañado. El gran problema con la hipocresía es que uno solo puede verlo de afuera. Cuando en Israel los fariseos se vestían con sus vestiduras especiales, la impresión que te daba al verlos, al hablar, al oírlos orar, estos hombres de verdad que son santos. Pero ¿quién los descubrió? ¿Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo dijo de ellos? Que eran sepulcros blanqueados, que eran una generación de víboras, porque tenían todo lo exterior, toda la apariencia externa, la pintura externa, pero que internamente estaban llenos de podredumbre. Y es exactamente lo que Cristo está
mostrándonos hoy en su palabra, y especialmente lo que Dios está queriendo que abramos nuestros ojos. Nosotros, es cierto, no podemos ver el corazón de la gente, no podemos ver. La hipocresía tiene un gran poder. Uno puede disimular el pecado y uno puede simular la piedad. Pero Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. O no olvides que si tú y yo estuviéramos en el episodio de Caín y Abel adorando como observadores, ¿no? Tú y yo. Viene Caín y se postra ante Dios. Viene Abel y se postra ante Dios. Y tú dices, ¿cuál es la diferencia? Mira, ambos están adorando a Dios. Pero ¿quién descubrió lo que había en cada corazón? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dios le dijo a Caín, ¿por qué tu rostro está tan desmejorado? ¿Por qué estás tan enojado? ¿De quién fue que Dios aceptó la ofrenda? ¿Por la ofrenda o por el corazón? Por el estado del corazón. ¿Recuerda al publicano que entró a adorar al templo? ¿Y recuerda a aquel fariseo que entró a adorar al templo? Si usted y yo estuviéramos viendo esa escena, no hubiéramos podido establecer ninguna diferencia. Pero ¿puede Dios ser burlado? Absolutamente no. Por eso es que el texto de Malaquías hace énfasis en un aspecto, en lo que se refiere al temor. Esto está relacionado con una cualidad, con un atributo de Dios, con una posición que Dios tiene. Él es el Señor. Y míralo aquí. Nota la relación que hay entre una cosa y la otra. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? De manera que hay textos en la Escritura claramente que nos dicen, especialmente en el libro de Proverbios, que el hombre piadoso es un hombre que teme a Dios. Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos no entienden eso. Los insensatos desafían a Dios. Los insensatos levantan su dedo contra Dios y abren su boca contra Dios, y ellos no saben lo que les espera. Pero el sabio se somete a la voluntad de Dios. El sabio entiende que este Dios es tan poderoso y es tan grande y es tan digno de ser temido que él no podrá levantar ni siquiera su cabeza delante de él. El publicano golpeaba su pecho y decía, aún sin levantar su cabeza para evitar ofender a Dios, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Te das cuenta de la diferencia? Nota que el texto dice, debes entrar con confianza para adorar a Dios, pero debes hacerlo con reverencia. Con confianza, sí, entramos confiadamente, pero no entramos desafiantemente ante Dios. A Dios no le damos órdenes. Nos sometemos a Él porque Él es el Señor. Y usted oye a estos hombres. Te ordeno, Dios, que hagas tal cosa. Decreto que Dios hace esto y aquello. Algo que leí esta semana en el Facebook que me dejó un poco espantado de todas las cosas tontas que se dicen. Es que cuando Dios tiene una bendición para ti, eso fue lo que escuché. Esa bendición es exclusiva para ti porque a nadie más le va a servir, solo a ti te va a servir. Es decir, que Dios es como si fuera una de esas cajitas donde hay peluches y usted mete moneditas y trata de sacar el peluche que a usted le gusta. Que Dios tiene cositas especiales para cada uno de nosotros. Como si Dios fuera una especie de que da regalos. Y nosotros podemos manipularlo. ¿Cómo manipulamos a Dios? Bueno, con una pequeña oración. Señor, mira, dame tal cosa. O dale tal cosa a fulano. Como si Dios pudiera ser manipulado.
Cosas como la oración mueve la mano de Dios. Yo quisiera encontrar un texto en la Escritura que dijera que la oración mueve la mano de Dios. No, la oración cambia el corazón mío, no el corazón de Dios. Lo que Dios me va a dar, Él me lo va a dar, pero como quiera yo tengo que orar porque esa es la tarea que Él me ha dado. Pero pensar de que yo tengo tanto poder en mi oración que yo voy a cambiar el deseo de Dios, eso es un disparate. Eso no tiene asidero bíblico. Había una manifestación auténtica del poder de Dios en esa primera iglesia que se manifestó con temor sobre toda persona. Y el poder de Dios era visto por medio de los discípulos. Y vamos a ver un despliegue de ese poder en los próximos capítulos. Hermanos, y lo más extraordinario, no vemos a ninguno de los apóstoles dándose ellos la gloria de ese poder. Hoy en día, cuando uno oye de campañas de sanidades y de milagros y de poder, ¿a quiénes se destacan? ¿A Cristo? No, Cristo es la excusa. La campaña de poder y de sanidad, quien la va a disfrutar en grande es el sanador o el poderoso que va a hacer los milagros. Y usted ha visto cómo en los carteles se ponen los nombres de los grandes ministerios, como el ministerio de Benny Hinn, por ejemplo. ¿Verdad? Que cuando vino aquí a la AA en Miami, la primera cosa que le pedían al entrar por las puertas era el número de su tarjeta de crédito. Porque obviamente ellos quieren asegurarse de que usted fuera a sembrar correctamente. ¿Y cuántas gentes pobres dieron enormes cantidades de dinero buscando el milagro famoso que prometían y ese milagro nunca llegó? Ah, pero no es culpa de Benny. No. Él le manda una cartita al día siguiente diciéndole, si tú no recibes tu milagro, no es mi culpa, es por tu falta de fe. Así que él queda muy bien cubierto con estas cosas. Pero cuando hablamos de la iglesia al principio, la Escritura nos dice que hasta la sombra de los apóstoles tenía el poder para sanar, porque era un despliegue del poder y de la gloria de Dios en medio del pueblo. Estaban viendo el Mesías había muerto, el Espíritu de Dios había venido, Él resucitó y ahora estamos viendo los milagros que el poder de Cristo está haciendo en la vida de aquellos hombres. La segunda cosa interesante que veo allí y que se enfatiza nuevamente es la unidad en la iglesia. Hermanos, y esta unidad no es de origen humano, es de origen espiritual. Todos los que habían creído, 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando yo me convertí al evangelio, yo creí que eso era verdad. Me fui a un campamento con un grupo de jóvenes. Al lado mío había sentado un muchacho que abrió una caja de galletas. Y yo dije, bueno, pero si somos hermanos en Cristo. Yo estaba en ese ambiente de que todos lo éramos iguales, de que todo le pertenece a todo el mundo. Y yo voy a meter mi mano en la caja de galletas y el tipo me dijo, ¿qué pasó? ¿Esas galletas son mías? Pero tú eres cristiano. Sí. Y yo soy cristiano. Sí, pero esas galletas son mías. Yo puedo llegar hasta ahí con mi fe, pero de ahí para allá yo no puedo pasar. ¿Qué diferencia, no? ¿Ven la diferencia con esta iglesia? Ustedes saben que cuando nosotros venimos a América, en nuestros países, nosotros practicamos mucho la vida comunitaria, ¿cierto?
Es decir, cuando llegan las fiestas o la Navidad, los vecinos se pasan por una ventana a la otra. Mira, esto fue lo que hice ayer, agarra ahí. Y el otro me trae una taza de café, incluso hasta con dinero. Cuando está llegando el fin del mes y no había plata, uno podía ir donde el vecino. Oye, ¿tú me puedes prestar unos chelitos ahí que estoy medio corto? Oh, sí, sí, no te preocupes. Pero cuando llegamos a América, el concepto de vivir en nuestros castillos, ¿verdad? Inexpugnable, donde no se puede traspasar esas barreras. Y lamentablemente, muchas veces como cristianos, nosotros nos comportamos de esa misma manera. El artículo más usado en la conversación diaria de las personas aquí es mi o mío. Y hablan con los amigos, le dicen, no, porque tú sabes que esa es mi casa, y este es mi carro, y este es mi mujer, y este es mi perro, y esta es mi piscina, y este es mi. Porque hasta la mujer se considera que es una posesión del hombre. Uno lo nota en el lenguaje. Pero cuando esta gente hablaba, esta gente no usaba mí, decía nuestro, nosotros. ¿Ves la diferencia? ¿Sabes cómo es la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro, que estás en el cielo, porque algunos dicen mi Padre. No está mal que digas mi Padre, pero no es tu Padre solamente, es nuestro Padre, porque somos hermanos en Cristo. Y si yo voy a sufrir contigo, oye, también quiero disfrutar contigo. ¿Sabe que Pablo llama la atención sobre eso? Porque en algunas iglesias ciertamente se respetaba la posición de los líderes, de los pastores. Pero Pablo dice, si ellos nos dan lo espiritual, ¿es mucho que compartamos con ellos lo que no es espiritual? Es decir, se supone que yo debo identificarme con sus necesidades también. Noten qué interesante, cuando las primeras iglesias del primer siglo y los primeros hermanos salieron en la dispersión por la persecución, las casas de los santos estaban abiertas para recibirlos. Y Juan es uno de ellos que recomienda y dice, y Santiago también, de cómo nosotros como creyentes debemos estar abiertos a recibir a los que salieron por causa del evangelio, dándole albergue y comida si es necesario, porque ellos han salido a causa de su fe. Pero ¿con qué facilidad dejamos entrar nosotros un extraño a nuestra casa? Aunque sea un creyente. Bueno, yo doy gracias al Señor. Esta iglesia siempre ha sido muy generosa. Y en la última ocasión lo pudimos probar con las hermanas que vinieron de Tampa. Algunas hermanas abrieron sus casas con mucha libertad. Y es una bendición ver eso, porque de eso se trata el pueblo de Dios. Se trata acerca de nosotros. Usted no puede estar todo el tiempo pensando solamente en usted y en sus necesidades. Usted tiene que mirar hacia afuera y ver la necesidad que los otros tienen. Y en este texto específico vemos a una iglesia que ha experimentado el poder de Dios, comprometida con nosotros. Estaban juntos. Alguien me dijo, no recuerdo la última vez que el hermano me invitó a su casa a comer con él. Pero cuando hay problemas, ahí sí queremos ayuda, ¿verdad? Pero cuando estamos en buena, esto lo disfruto yo solo. En mi país hay un partido político que algunos describieron con una palabra muy gráfica para hablar de ese deseo de solo vivir para ellos. Le decían los comesolos. Bueno, a esos comesolos le quedan 7 meses. Parece ser que se le acabó la fiesta. Tenían en común todas las cosas. Ahora escucha esto, este es el colmo de lo bueno. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
¿cuántos pares de zapatos son necesarios en el closet? De verdad, ¿hay cositas que usted no usa en su casa, que ocupan espacio y que lo distraen? Cuando uno limpia la casa, uno se da cuenta, si tiene muchas cositas que limpiar, que hay muchas cosas distrayendo a uno. A mí me encanta porque nosotros, voy a hablar como los dominicanos, ¿no? Le dicen biscuit a los adornitos que colocan en la mesa, y en cada espacio posible donde algo se pueda poner, uno procura poner algo allí para adornar. El problema no es ese. El problema es cuando hay que limpiarlo. Que hay que limpiar 150 cositas en un espacio muy reducido. ¿Quién tiene aquí tiempo para sentarse y limpiar 150 piezas de adorno en una sala? Yo creo que estamos llenos de muchas cosas que no necesitamos. Y hay mucha gente que necesita cosas realmente que si nosotros fuéramos más sensibles, no gastaríamos nuestro dinero en esas cosas. Ese es el espíritu de Cristo. Cristo dijo, yo no vine solamente para ser servido, yo vine a servir, ojo, y dar mi vida, no mis cosas. Sí, es verdad que se quedaron con el manto que tenía y lo repartieron entre 4 personas, ¿verdad? Es verdad que lo único que pudieron heredar fue eso. Cristo no tenía grandes riquezas, pero Cristo no vino a decir, bueno, he aquí yo vengo para darles mis cosas. No. Él vino a entregar su vida. Y nosotros deberíamos estar dispuestos no solamente a compartir lo que tenemos, pero si es necesario, a dar nuestras vidas. Ahora, donde dan cosas, siempre están los que se aprovechan, ¿o no? El texto dice, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, ahora escucha, y los repartían entre todos con esta regla, según la necesidad de cada uno. Ahora, lo que yo observo, ¿queda comida aquí el domingo pasado o este domingo? ¿Verdad? Queda alguna comidita allí. ¿Cuál es la fórmula que deberíamos aplicar en este caso? ¿Cuál sería la fórmula que deberíamos aplicar? Ayúdenme. Según el texto que hemos leído, ¿cuál es la fórmula que deberíamos aplicar si nos sobró comida? Por decir un detalle insignificante. Que deba ser repartida entre todos. Yo sé que algunos de ustedes dicen, a mí no me gusta ya comida para mi casa, porque a mí la comida que me gusta es la que yo hago. ¿Está bien? Eso lo respetamos, ¿verdad? Pero lo ideal es que si vamos a repartir lo que quedó, si no se va a donar para que los que no tienen comida lo puedan disfrutar en la calle, entonces lo vamos a repartir entre todos, ojo, y según la necesidad de cada uno. Pues yo le voy a confesar algo. Francamente, yo no tengo ninguna necesidad de llevarme comida a mi casa. Mírenme a mí. Yo me como toda la comida de mi casa. ¿O no? Es decir, yo no puedo decir que yo voy a estar allí en la fila esperando que acaben de repartir la comida. Realmente, no tengo esa necesidad. Pero quizás algunos sí. Porque la que yo me llevo que no necesito, se la estoy quitando a alguien que sí la necesita. Y ese es el problema. Entonces yo les suplico, hermanos, que seamos considerados en ese sentido. Seamos sabios y seamos considerados. Y hagamos lo que Cristo nos enseña según la regla establecida. Cuando hay necesidad y no hay forma de que todos tengan, hacemos un esfuerzo de repartir lo que sobra entre todos y especialmente entre los que tienen necesidad.
Y estamos hablando de aquí una iglesia de 3,000 personas, que era un problema mayúsculo. Así que con estos 3,120, había mucha gente que a lo mejor no tenía trabajo, familias enfermas, y había que ayudarlos a sobrevivir. Y era una bendición hacerlo. Y queremos que sea una bendición para nosotros también. ¿Por qué? Porque de eso se trata la buena administración. Y de eso se trata el poder ejercer nuestra mayordomía conforme al corazón de Dios. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados. Quiero invitarte a considerar estas cosas que son importantes, a meditar en ellas, a entender cómo esta expresión de auténtica unidad fue manifestada en la iglesia al principio. Esa es la iglesia que todos anhelamos tener. Una iglesia temerosa de Dios y una iglesia que es consciente de las necesidades de sus hermanos en Cristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie para orar juntos. Y yo espero que usted no tenga ninguna de estas fobias que hemos mencionado. Algunas de ellas son realmente interesantes. Demos gracias al Señor. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por darnos esta oportunidad maravillosa de regresar a tu casa y a tu palabra. Señor, esta descripción del libro de los Hechos, de esta iglesia en Jerusalén, es la iglesia que muchos de nosotros aspira a ser. Una iglesia donde el temor a Dios reinaba en los corazones de los santos. Hombres y mujeres que eran conscientes de su necesidad de Dios. Una iglesia donde había real unidad y una sabia administración de los recursos, donde cada uno podía recibir con alegría según su necesidad. Padre, te suplicamos, te rogamos que tú nos ayudes a hacer esa iglesia, para que nuestras comunidades sean impactadas con el Evangelio de Cristo y ellos puedan ver en nosotros a Cristo mismo. Ayúdanos, Señor, en este día. Ayúdanos en esta hora. Bendice, Señor, nuestro tiempo en las clases, en los cumpleaños de hoy y en el tiempo de coinonía también. Derrama tu gracia sobre nosotros, Señor, y en esta semana que nuestra meditación constante y el anhelo de nuestros corazones sea vivir para ti, para tu gloria y para tu honor. Te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.